Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo llegamos a tener computadoras que procesan datos en milisegundos? Hoy en día, con tan solo hacer un clic, puedes hacer cualquier cosa en una computadora. Desde hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, investigaciones y muchas cosas más. Pero antes, las computadoras eran gigantescas, no tenían pantallas, no tenían interfaces y se ingresaba datos por lenguaje binario. A este punto ya te estás preguntando cómo llegamos o pasamos de esto a esto, pues el camino es igual de impresionante. Nos encontramos en los años 50, 1950 a 1956, la primera generación de computadoras de la historia. En esta época tenemos como protagonistas a un grupo de científicos liderados por John Macaulay y John Hecker. Como primer hito importante en esta época tenemos la creación del ENIAC, o también conocida como el Electronic Numerical Integrator and Computer, creada en Estados Unidos por un grupo de científicos en 1946, costando unos $500,000 o unos 6 millones actualmente. La ENIAC pesó más de 30 toneladas. Funcionaba gracias a un sistema de 7200 diodos de cristal, 1500 relés, 10.000 condensadores, 70.000 resistencias y procesaba una cantidad de sumas de 5000 por segundo. Funcionaba gracias a un sistema de tubos de vacío que eran alrededor de 17.568 tubos al vacío. No todo era bueno en la ENIAC. Tenía un gran desperfecto, su consumo de energía, 150 kilowatts, además que se calentaba mucho. Ahora hablemos de la UNIVAC 1, creada por el mismo grupo de científicos. Esta, su mayor característica es que predijo correctamente los resultados de las elecciones presidenciales de 1952, creada por usos científicos. La segunda generación de computadoras, 1956 a 1960. El primer gran hito histórico de esta época fue un invento que revolucionó la computación por completo. Tal vez sepas de qué estoy hablando. Este nuevo componente que abrió la segunda generación fue creado en Bell Labs. Es un componente semiconductor eléctrico que utilizó como materiales como silicio o germanio. Exactamente, los transistores, creados por John Bryden, Walter Wickham, William Shockley. Como dato curioso, estos recibieron el Premio Nobel de la Física por ese gran invento. Las computadoras en esta época utilizaban los lenguajes ensambladores, los cuales eran lenguajes de programación de bajo nivel que utilizaban símbolos y abreviaciones. Como invento que revolucionó esta época también está la PDP-1 en 1960. Esta utilizaba circuitos transicionados, o sea, transistores no tubos al vacío. Gracias a esta tecnología, la PDP-1 fue mucho más pequeña y rápida. Procesaba más de 100.000 operaciones por segundo, además que tenía una memoria de 4096 palabras de 18 bits. También funcionaba con lenguaje ensamblador y lenguajes de bajo nivel. La PDP-1, además de tarjetas perforadas, también tuvo otro gran hito. En la PDP-1 fue donde se desarrolló el primer juego de la historia, Space War. Además que esta corrigió un gran fallo que tenían las anteriores, que consumía menos energía. La segunda generación de computadoras. Esta generación nos dejó varias cosas para el futuro, como los transistores y también como los juegos, como fue el primer juego de la historia antes mencionado, Space War. Otra cosa a resaltar de la PDP-1 es que fue una de las primeras minicomputadoras. Estas se usó en universidades, en laboratorios científicos, además que influenció en el diseño de las PC. La tercera generación de computadoras. Esta comenzó en 1964, pero antes, esperen, aquí falta algo. Tal vez ya lo notaron. Un año antes se había inventado algo muy importante, algo que tenemos en todas nuestras casas. Exactamente, la televisión a color. Vaya, qué gran cambio. Además de la televisión a color, en esta época, 1964-1970, la computación no se quedó atrás, dando paso a la cuarta generación de computadoras.
La tercera generación nos trajo muchas cosas. Una de esas cosas fue los circuitos integrados. Y te preguntarás, ¿qué es un circuito integrado? Es muy fácil. Un circuito integrado es un chip pequeño que contiene muchos componentes electrónicos, que pueden ser los transistores antes mencionados, las resistencias y los diodos. Como se habrán dado cuenta, durante ese tiempo los componentes se fueron separando, haciéndose mucho más pequeños y mucho más rápidos. A partir de esas generaciones en adelante, la computación pegó un salto tremendo. También se desarrollaron nuevos lenguajes de programación. Los nuevos lenguajes de programación fueron lenguajes de alto nivel, pero tranquilo, no te dejes llevar por el nombre. Esos lenguajes de alto nivel fueron Pascal y el ya conocido y el poderosísimo lenguaje de programación C. Impresionante, ¿no? Ah, y cierto, aparte del lenguaje de programación C, está también BASIC. Y bueno, después de todo eso, seguro tendrá la pregunta: ¿y qué mejoró? Mejoró en muchísimos aspectos. Eran más pequeñas, tenían bajo consumo de energía, eran muchísimo más rápidas, de alta velocidad de procesamiento, de gran fiabilidad, no cometían muchos fallos, incluso eran más pequeñitas. Además que ahora eran mucho más livianas. También computadoras como el Apple II incorporaron sistemas operativos que permitían al usuario interactuar directamente con la computadora, sin necesidad de aprenderse códigos binarios. Simplemente con un par de comandos ya podían manejar una computadora. Un gran ejemplo de sistema operativo que se ve en esa época es el MC2. Además que los componentes como teclado, mouse y monitor ahora eran independientes, dando paso a los periféricos y la entrada de datos a través de ellos. ¿Y también te acuerdas del UNIVAC? Esa computadora grande y pesada de un par de generaciones. Aquí a través del tiempo mejoró bastante, dando paso a la UNIVAC 1108. Ahora la tecnología que utilizaba esta UNIVAC eran los transistores, ya no todo estaba vacío, lo que hizo muchísimo más eficiente a esta computadora. Y esta misma era basada en núcleos magnéticos con capacidad de 4096 palabras de 36 bits. Esta misma computadora utilizaba cinta magnética y un lenguaje ensamblador como Fortran. Y después de esa explicación, te apuesto que estoy muy sorprendido, pero yo estoy igual. Desde la generación 3 se empezó a desarrollar cosas que hoy en día son fundamentales para la computación moderna. Este ha sido un viaje muy largo por las generaciones de computadores, pero tranquilo, ya casi termino. Ahora nos toca la generación número 4, desde 1961 hasta 1988. Y ahora te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Cuál crees que es el cerebro de un computador? Sí, el cerebro de un computador. El que se encarga de procesar todos los datos y devolvértelos a ti en la pantalla. Seguro se te vienen muchas ideas a la cabeza. Por ejemplo, ingresas un hola, se traduce a código binario, lo procesa el computador y te lo devuelve. Esta generación se destaca por los microprocesadores. Seguro ya te diste cuenta, ¿verdad? Sí, hablo del CPU, o también conocida como la unidad central de procesamiento. Esta generación es muy importante para el futuro. Esta generación personalmente la llamo la generación de los microprocesadores. Y para verlos necesitaremos una lupa. Muy bien, bueno, un microprocesador es un chip electrónico que se encarga de recibir, interpretar y coordinar información de la computadora. Tenemos el CPU y la RAM. La RAM es un tipo de memoria muy importante para las computadoras de hoy en día y en el pasado. Es una memoria temporal, donde se almacenan archivos temporales. También tenemos la ROM, que es una memoria básicamente de lectura y es de tipo permanente. En esta generación no solo tenemos microprocesadores, también tenemos nuevos lenguajes de programación, como lo puede ser JavaScript, Python, Java, entre otros. Sí, todo eso es muy impresionante. También tenemos el nacimiento de las PC, las Personal Computers. También tenemos el primer procesador comercial, que es el Intel. Antes de continuar con el video, el microprocesador Intel 4004 fue el primer CPU de la historia. Tenía una arquitectura de 4 bits y una RAM de 640 bytes y 4 KB de ROM, lo cual no es mucho, no es nada, porque fotos hoy en día pesan muchísimo más que esto. Pero en su momento este chip fue revolucionario. Además que medía poco más de 10 microcentímetros, estaba hecho de cobre, a eso se le debe su color dorado. Continuamos con el video. Ahora entramos a la recta final de este video.
la quinta generación en 1981 hasta la actualidad. Sí, hoy en día estamos en la quinta generación y la sexta es el futuro. Pero primero abarquemos la quinta generación. Esta generación es muy importante. Tenemos las redes mundiales, el internet, básicamente todo lo que se refiere a redes informáticas. También tenemos a las inteligencias artificiales. Estas utilizan el lenguaje natural. Y tú te preguntarás, ¿qué es el lenguaje natural? Eso es muy fácil. Si tú le das una orden a ChatGPT como escribe un ensayo, este procesa la orden y te hace el ensayo. Y ahora tenemos un nuevo tipo de computadoras, las computadoras cuánticas. Estas computadoras utilizan un sistema de ceros y unos llamado los qubits, que pueden ser ceros y unos o unos y ceros al mismo tiempo. Estas computadoras son súper rápidas y pueden realizar cálculos extremadamente difíciles. También la computación ha avanzado de una manera muy grande. Ahora tenemos smartphones, laptops ergonómicos, o sea que pueden ser de diferentes tamaños para adaptarse a nuestra palma de la mano. Pueden ser tablets, computadoras más o menos grandes. Y ahora con tecnología más moderna, con reconocimiento facial y reconocimiento de huella dactilar. Y finalmente, el futuro. En el futuro nos esperan muchas cosas, como la computación cuántica, la realidad aumentada, como el metaverso y la programación sin código. O sea que puedes meter una orden y te da el código directamente. La robótica. También la tecnología Android, además que carros con IA y casas con inteligencias artificiales. Y bueno, ha llegado a su fin. La computación es una tecnología que es muy importante para la humanidad. Seguirá evolucionando y avanzando cada vez más.